Bueno, vamos a arrancar de nuevo para el video. Dios les bendiga. Hoy vamos a comenzar a estudiar juntos la clase número 4, ¿sí? Y bueno, ya estamos bastante avanzados. El curso tiene 6 clases, así que ya estamos pasando un poquito la mitad. Y hemos estado viendo algunos temas que son muy importantes. Hemos visto el tema de la hermenéutica bíblica y luego hemos estado mirando el tema del predicador, ¿sí? Todo sobre la importancia del predicador. También hemos estado mirando partes del sermón, ¿eh? Hemos visto las partes del sermón. Hoy estuve recibiendo algunas tareas que me estuvieron mandando y bueno, muy lindo los trabajos que estuvieron haciendo, así que espero que tengan claro el tema del bosquejo que hemos aprendido la semana pasada acerca del tema, del título, del texto, de la introducción, del desarrollo, los puntos que podemos agregar en el sermón, la conclusión y luego la aplicación, que es todo lo que aprendimos la semana pasada. Hoy vamos a estar entrando en un tema que también es muy interesante y es las distintas clases de sermones que podemos preparar. Ya hemos dicho que el bosquejo, digamos, sería el esqueleto de la enseñanza o de la predicación. Ya lo tenemos, ya lo hemos aprendido la semana pasada. Teniendo en cuenta ese esqueleto, ¿no es cierto? Ahora nosotros podemos armar distintas clases de sermones. Y hay varias clases de sermones. Tenemos por lo menos entre 6 y 7 o hasta 8 clases de sermones que podemos ir preparando, ¿no es cierto? Pero vamos a tratar de aprender los más utilizados, ¿sí? Los sermones que más se utilizan. Porque hay sermones, por ejemplo, que se pueden identificar en varias categorías. Vamos a ver que hay por lo menos, como dije, entre 6 y 8 categorías. Yo voy a mencionar las que podamos meter aquí en el tiempo que tenemos. Pero hay sermones que, por ejemplo, son llamados expositivos. Hay sermones que son llamados históricos. Hay sermones que son biográficos. Algunos son narrativos o también le llaman biográficos y narrativos. Sermones, por ejemplo, el sermón expositivo, que es el donde nosotros vamos compartiendo el texto bíblico, ¿no? El otro día hablaba con Gabriel, que se compró una Biblia muy linda de estudio, y yo les recomiendo a los que puedan, a los que lo puedan hacer, que puedan comprar una Biblia de estudio que tiene mucho material, ¿no es cierto?, concentrado en la misma Biblia para poder nosotros encontrar herramientas para preparar las enseñanzas o los sermones. Hay Biblias que traen, por ejemplo, material sobre geografía, sobre arqueología, sobre historia, y entonces nos ayuda a nosotros a tener mayor comprensión de lo que la Biblia nos está diciendo. Pero como dije, bueno, hay distintas clases de sermones y yo quiero ir directamente a que veamos estas clases de sermones porque como dije son varias y nos va a llevar un poquito de tiempo y quisiera tratar de ir viendo con ustedes por ejemplo, el sermón textual, o podemos arrancar mejor con el temático, que es uno de los sermones que se utiliza mucho, ¿no? Entonces, el primero que vamos a ver es el sermón temático, ¿sí? Que bueno, ya la misma palabra nos habla, ¿no? Ya hemos aprendido que en el bosquejo tenemos un tema, ¿no? Tenemos que elegir un tema. Y en este caso el sermón es temático, o sea que está enfocado especialmente en el tema. Se basa entonces en un tema específico y utiliza textos de toda la Biblia para desarrollar el tema. El temático ustedes pueden utilizar
cualquier texto de la Biblia que mencione ese tema, ¿sí? Por ejemplo, si hablan de la fe, pueden hablar acerca de la fe de, no sé, del leproso que sanó Jesús, pero también pueden hablar del Antiguo Testamento, de la fe de Abraham, porque están hablando de un tema. Y como la fe está desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos muchísimos pasajes que hablan de la fe. Ustedes pueden tomar, ¿no? Y hablar de distintos pasajes o historias que tengan que ver con el tema. Por eso se llama temático. Se utiliza varios pasajes de la Biblia. No es necesario usar solo una historia o usar solo un versículo, sino que pueden tomar para armar el bosquejo, ¿no es cierto?, distintas historias o distintos versículos de la Biblia. Por eso el sermón más fácil y sencillo creo que es este, ¿no? Es uno de los sermones más sencillos y más prácticos. Hay una Biblia que, si la quieren anotar, es una Biblia temática justamente, es la Biblia Thompson. La Biblia Thompson tiene muchísimos estudios temáticos. Uno puede agarrar ahí el tema y tiene muchos versículos sobre el tema. Y ya podrán apagar el lavarropa, porque tengo el lavarropa atrás. Así que, como dije, bueno, el sermón temático es el sermón más sencillo y más fácil de armar, porque uno elige un tema y puede ser cualquier tema que se les ocurra, y en base al tema elige los textos bíblicos o las historias que va a compartir. Por supuesto, para aplicarlo al texto y al contexto, ¿no es cierto? También, por ejemplo, se pueden elegir los textos bíblicos para las subdivisiones. ¿Se acuerdan que siempre hemos aprendido que un sermón puede tener 2 o 3 puntos, ¿no? Entonces, en cada punto nosotros podemos poner distintos versículos. No tenemos que hablar de un solo versículo. No es que vamos a hablar de un solo versículo, sino que podemos poner en cada punto distintos textos bíblicos o de distintas historias. Pueden ser del Antiguo Testamento, pueden ser del Nuevo Testamento, no importa, pero que hablen siempre del mismo tema. Y el desarrollo puede ser por medio de preguntas o dividirlo en varias partes al sermón, ¿no es cierto? También hay una herramienta que es muy importante que tienen las Biblias. Casi todas las Biblias tienen una concordancia. Y en la concordancia uno, por ejemplo, dice, bueno, yo quiero preparar un mensaje acerca del amor. Entonces vamos a la concordancia, buscamos la palabra amor, y debajo de esa palabra amor aparecen un montón de textos bíblicos que contienen la palabra amor. Entonces, de esa manera nosotros podemos armar el sermón temático, ¿no? Por eso decimos que es el sermón, podemos decir, más fácil y más sencillo de armar. Cuando uno quiere enseñar un tema específico, este es el mejor sermón para hacerlo. Por ejemplo, podríamos poner un ejemplo, queremos hablar acerca de la oración, ¿no? Entonces elegimos un texto bíblico como base, como hemos aprendido. Y puede ser Primera de Timoteo, el capítulo 2, versículo 1 a 6, cuando Pablo habla acerca de la oración. Y después, en la introducción, voy a tratar de seguir como si estuviera armando yo el mensaje. Ahí hablo acerca de la historia, ¿no es cierto? Cómo la historia se ha escrito por hombres de oración. Y bueno, nosotros encontramos muchos hombres de oración que podemos mencionar, ¿no es cierto? Por ejemplo, Elías era un hombre de oración, Moisés era un hombre de oración, Abraham era un hombre de oración, y nosotros podemos tomar como ejemplo de esas historias como para introducirnos, ¿no?, en el tema que vamos a tratar. Y en el desarrollo del mensaje, por ejemplo, podemos poner en el punto 1, ¿no es cierto?, tomamos la historia de Abraham de Génesis capítulo 18, que es cuando se acuerdan que Abraham intercede por Sodoma.
y por Gomorra, por Sodoma. ¿Se acuerdan que él intercedió por esa ciudad? Y decía, Señor, si hubiere tantos justos, Señor, si hubiere... Y el Señor decía, si hubiere tantos justos, yo no la destruiré. Y bueno, y ahí Abraham está orando, intercediendo por esa ciudad. Primer punto. Por ejemplo, podemos hablar de Moisés en el segundo punto. Cuando Moisés intercedía por los egipcios o cuando Moisés intercedía por los israelitas. Y son dos historias distintas, pero hablan de la oración las dos, ¿sí? Podemos hablar en el tercer punto como ejemplo, poner a Salomón. ¿Se cuenta cuando Salomón intercede por su pueblo? Ahí en Primera de Reyes capítulo 8, él intercede por su pueblo. Bueno, y también si quieren poner un punto más, pueden poner a Elías, ¿no es cierto? Entonces, Elías ora por toda una nación para que se convierta al Señor. Daniel, otro profeta que oraba, 3 veces al día dice que oraba Daniel, en el capítulo 6 de Daniel. Y bueno, y así tenemos tantas referencias, ¿no? ¿Se acuerdan Jesucristo, los 40 días en el desierto, ayunaba y oraba? ¿Y cuántas veces Jesús pasó toda la noche orando? En Getsemaní Jesús oraba. Y bueno, lo que quiero de alguna manera mostrarle es que para un sermón temático yo simplemente tengo que tener un tema. Y después puedo tomar referencias bíblicas de cualquier parte de la Biblia. Y entonces con esos textos voy armando mi mensaje. Y pongo como un ejemplo a Abraham, a Moisés, a Salomón y así, a Daniel. Los pongo como un ejemplo con su texto bíblico y así voy armando, ¿no? ¿Qué quiero enseñar de la oración sobre esos hombres, ¿no? Que históricamente fueron los constructores, ¿no es cierto?, de la historia, de la humanidad. Entonces, bueno, este es el sermón que podríamos decir más sencillo, más fácil de armar, no solo para, digamos, un sermón, sino también para una enseñanza, ¿no? Para una clase de Biblia. Cuando uno quiere dar una clase, ya sea incluso para un grupo, puede servir de bendición y crecimiento. Uno dice, bueno, hoy quiero hablar del arrepentimiento. Así que si uno tiene mucha herramienta, puede ir a una Biblia que tenga concordancia, busca la palabra arrepentimiento y ahí van a salir muchos textos bíblicos del Antiguo y del Nuevo, donde nosotros podemos elegir esos textos para armar el mensaje, ¿sí? Y bueno, por supuesto que después viene la conclusión y la aplicación, ¿no es cierto? Que eso también tenemos nosotros que ir armando, ¿no? Como hemos aprendido en el bosquejo, porque nosotros decimos, bueno, la humanidad ha sido impactada al máximo por hombres y mujeres de oración. Y entonces uno puede desafiar a los hermanos y decirle, bueno, ustedes quisieran ser hombres y mujeres que impacten a la comunidad, quieren ser hombres y mujeres de oración. Bueno, y ahí lo estamos llevando a lo que sería la aplicación del mensaje. Este es el sermón que llamamos nosotros temático, ¿sí? Un sermón muy sencillo. Por ejemplo, les doy otro ejemplo. Si quisiéramos hablar del amor de Dios, ¿no es cierto? Tomaríamos, bueno, algún texto bíblico que podría ser quizás Primera de Juan 4:7, 4:8, que dice, Dios es amor, ¿no es cierto? Yo quiero hablar del amor de Dios y mi tema es ese, para el sermón temático. Y después, por ejemplo, puedo tomar textos como justamente Primera de Juan 4:8, que dice que Dios es amor en esencia, Él es amor, no que tiene amor, Él es amor. Romanos capítulo 5, versículo 5, dice que Dios ha derramado su amor en nosotros. Romanos 5:8 dice que Dios mostró su amor para con nosotros. Y San Juan 3:16, ¿qué dice? Que Dios amó al mundo, y dio a su Hijo unigénito. Bueno, ahí ya tenemos un mensaje con 4 puntos temáticos. Con esos 4 versículos y con esos 4 puntos ya armamos nosotros nuestro sermón temático, ¿no es cierto?, teniendo como tema acerca del amor de Dios. Amén. Así que
Seguimos con el sermón textual ahora, el segundo, el sermón textual. Bueno, el sermón textual se basa en un versículo, es diferente al temático, porque el temático tomamos versículos o historias bíblicas de toda la Biblia. En cambio, el textual no. El textual quiere decir que nosotros nos vamos a concentrar en el texto bíblico, ¿sí? En un texto bíblico. Por ejemplo, se basa en un versículo bíblico o en dos versículos bíblicos, pero no mucho más, ¿no? Por ejemplo, el tema central de ese sermón tiene que estar en esos dos textos bíblicos, ¿no? Como las divisiones principales también tienen que encontrarse en ese texto bíblico. Y en este sermón, por ejemplo, se pueden añadir otros pasajes bíblicos, pero el texto es el que mantiene la unidad en el desarrollo de todo el sermón. O sea, por ejemplo, creo que los que me han escuchado predicar a mí han visto claramente que yo no uso muchas historias o testimonios de nosotros personales, sino que a mí me gusta utilizar la misma Biblia para poner como apoyo, ¿no es cierto?, a las verdades que quiero enseñar. Entonces me gusta que la misma Biblia ilustre lo que yo estoy diciendo, alguna historia bíblica. Así que, por ejemplo, supongamos que nosotros queremos armar un sermón textual. ¿Qué voy a hacer? Por ejemplo, tomamos Romanos 12. ¿Se acuerdan? Ese Romanos 12 tan hermoso. Se los quiero leer para que vean cómo tendríamos que armar un sermón textual. El texto que vamos a tomar es Romanos 12, versículo 1 y 2. Sobre ese texto vamos a basar todo el mensaje o toda la enseñanza. Entonces, ya tenemos el tema, que sería una vida de sacrificio, por ejemplo. Ya tenemos el texto, que sería Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y entonces, esto es lo que dice la palabra. El apóstol Pablo está escribiéndole a los romanos, ¿no? Y dice, escuchen con atención, o si tienen la Biblia, búsquenlo. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. ¿Ve? Ahí está el título, ¿no? Una vida de sacrificio. Él dice que tenemos que presentar nuestra vida, nuestros cuerpos, en sacrificio, vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces ahora nos vamos a enfocar en el texto, solamente en ese texto bíblico. Este es el sermón textual, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la introducción? Bueno, hablar del sacrificio, de lo que era el sacrificio. Podemos hablar del sacrificio como era en el Antiguo Testamento, porque Pablo está tomando la figura de cómo era el sacrificio en el Antiguo Testamento para explicarnos a nosotros cómo debemos rendirnos al Señor, ¿no es cierto? Y el desarrollo de este mensaje dice que Pablo les rogaba a ellos que el sacrificio fuera para vida y no para muerte, ¿no? El sacrificio tenía que ser para vida y no para muerte, porque esto es lo que Pablo había observado en sus viajes misioneros. Así que tanto sacrificio de los hijos sobre altares de los paganos él había visto que eran para muerte. Entonces ahora dice que el sacrificio no tiene que ser para muerte, el sacrificio tiene que ser vivo, un sacrificio vivo. Entonces podemos dividir nosotros el mensaje primero, ¿no es cierto? Presenten sus cuerpos en sacrificio, podría ser el primer punto. ¿Cómo debería ser el sacrificio? Bueno, debería ser santo,
o debería ser, perdón, vivo, santo y agradable a Dios. Entonces ahí tenemos el primer punto, pero siempre estamos enfocados textualmente, ¿no? En ese texto bíblico, no nos estamos saliendo de ahí. Bueno, después tenemos que explicar lo que sería vivo, lo que sería santo, lo que sería agradable, pero el esqueleto es ese, ¿sí? En segundo lugar, él dice en el versículo 2 que no nos conformemos a este siglo. O sea, ahí tenemos un segundo punto. Tercer punto, dice que seamos transformados, que seamos renovados. Tercer punto. Y cuarto punto, que sería el último punto del sermón, sería comprueben la voluntad de Dios que es. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es, dice, buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces ahí tenemos la diferencia entre el sermón que vimos temático, que podemos tomar textos de toda la Biblia, y el textual, que solamente nos enfocamos en un texto bíblico. Por ejemplo, otro ejemplo que podríamos tomar podría ser segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. ¿Se acuerda cuando habla de los 8 pasos, no? Habla de los 8 pasos al amor. Y se acuerda cuando Pablo dice que a la fe hay que añadirle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y amor, ¿no? Para llegar al amor tenemos que hacer todo el caminito, Tenemos que tener primero la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad. Entonces, en un solo texto ahí de segunda de Pedro tenemos otro texto lindo para tener un sermón textual, enfocados exclusivamente en ese sermón. Bueno, y así cualquier texto de la Biblia nos puede servir para armar un sermón textual. Simplemente tenemos que desmenuzar ese texto bíblico parte por parte, y cuando uno lo lee, Dios le va a hablar. Yo le estoy dando ahora estas divisiones, pero Dios le va a dar a ustedes quizás otras divisiones. Ustedes cuando miren el texto van a encontrar quizás otras cosas que yo no les estoy diciendo ahora. Pero bueno, de eso se trata el sermón textual. Amén. Así que vamos a pasar ahora a lo que sería el sermón expositivo. El sermón expositivo ya es un poquito más complicado, porque yo tengo que informarme más sobre el texto bíblico que voy a compartir. Así que el sermón expositivo es como si fuera un comentario. Vieron que hay Biblias, ¿no es cierto?, que son temáticas, como la Biblia Thompson, y hay otras Biblias que son expositivas o también llamadas exegéticas, que lo que hacen es explicarnos el texto bíblico para que nosotros lo podamos comprender mejor. Bueno, el sermón expositivo tiene que ver con eso, con la exposición. Nosotros exponemos. Para exponer y explicar un texto bíblico tengo yo que informarme. No sé si alguna vez me han escuchado a mí, por ejemplo, decir algunas palabras en griego o en hebreo, explicar el significado de esas palabras, lo que significan en griego, en hebreo, porque es una manera de poder exponer, ¿no es cierto?, la enseñanza. Entonces, podemos decir, para que sea más sencillo, que el sermón expositivo es un comentario, es una interpretación, presenta como los detalles del texto, esos detalles que a veces los hermanos no pueden ver o no lo ven porque no lo entienden. Los detalles de las escrituras son presentados en una armonía y son llevados a una conclusión inteligente, ¿no? Bueno, uno va exponiendo. Así que el sermón expositivo ha sido y debe seguir siendo uno de los sermones más usados en la predicación de la palabra de Dios, porque uno toma la Biblia
toma el texto bíblico, lo estudia, lo investiga, lo analiza y luego lo expone. Y qué lindo es escuchar a esas personas que nos exponen la Biblia de una manera, en algunos casos, magistral, ¿no? Porque a veces nos da tanta gana de escuchar a esos pastores que predican, ¿no es cierto?, de una manera tan explícita, ¿no es cierto?, y nos explican tan bien los significados de las palabras, a qué se refiere el escritor cuando está hablando, nos cuentan un poco el contexto también a veces histórico. Entonces, podemos decir que este sermón se basa en varios versículos de un mismo pasaje, O sea que no es que tomamos un pasaje bíblico de todas partes, o tampoco que tomamos un texto de un versículo 2, sino se basa en varios pasajes. Por ejemplo, ¿alguna vez han escuchado o habrán compartido la historia del hijo pródigo? ¿Sí? Bueno, en la historia del hijo pródigo lo que nosotros hacemos muchas veces es exponer toda la situación, la historia. Y mientras exponemos y explicamos lo que estaba sucediendo, vamos haciendo la aplicación de la enseñanza, ¿no? Y bueno, entonces, cuando nosotros vemos cada pasaje, debe contener entonces un tema que es predominante, ¿sí? Cuando estudiamos la historia, por ejemplo, del hijo pródigo, ¿no es cierto? Nosotros hablamos acerca de la historia, de cómo él dejó al padre, pero también hablamos principalmente de ese momento importante en el cual él volvió en sí, reflexionó y decidió volver a la casa del padre. Y luego hablamos del amor del padre recibiéndolo, ¿no es cierto? Entonces lo que hacemos es una exposición del texto bíblico, ¿sí? Tomamos una historia, un texto bíblico, por ejemplo, un texto que se puede usar muy bien para un sermón expositivo, puede ser el Salmo 23, que es muy conocido, ¿no? ¿Quién no conoce el Salmo 23? Bueno, muchos hasta lo conocen de memoria, pero el Salmo 23 nos narra un poquito, ¿no es cierto?, que en Palestina el pastor siempre va por delante de las ovejas. No sé si lo sabían, pero bueno, creo que es un detalle interesante. Y entonces se observaba a un hombre que arriaba las ovejas por detrás, que las iba arriando. Y alguien que estaba observando esta situación, observó y entonces le comentó al guía eso, ¿no? Diciendo, bueno, ¿cómo este va arriando a las ovejas? Y normalmente las ovejas son las que siguen al pastor, ¿no es cierto? Y entonces le respondió, yo no soy pastor. Él dijo, yo soy carnicero. No era, bueno, parece que les gustó el chiste. Entonces, lo que estaba haciendo no era un pastor el que estaba guiando a las ovejas, sino que era un carnicero que las estaba llevando al matadero, ¿no? Entonces las llevaba para allá. Bueno, el tema es que nosotros podemos hablar acerca del pastor perfecto con el Salmo 23. Miren qué lindo título para el Salmo 23. El pastor perfecto, ¿sí? Seguro que están pensando en mí, pero no soy yo, Está hablando del Señor, del Señor. Entonces, ¿cuál sería el desarrollo de mi explicación o de mi exposición? Bueno, yo tomando el Salmo 23 podía decir, versículo 1, por ejemplo, es el pastor, las características de un pastor perfecto. Bueno, es perfecto por su provisión, porque dice que nada me faltará, ¿sí? Entonces el pastor me va a proveer, nada me va a faltar. Segundo, perfecto en alimento. ¿Por qué? Porque dice que me va a llevar a delicados pastos en el versículo 2. Tercero, perfecto en descanso, porque dice me hará descansar. Yo estoy exponiendo el texto y en cada frase encuentro una verdad.
que yo puedo explicar. Perfecto en paz, porque dice junto a aguas de reposo, junto a aguas de reposo, o sea, me va a dar paz. Perfecta restauración, porque dice confortará mi alma. Perfecto camino, puedo mencionar, versículo 3, dice me guiará por sendas de justicia. Perfecta confianza, porque dice aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Perfecta disciplina, el pastor que disciplina, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Perfecta comunión también, prepararás, dice, mesa delante de mí. Perfecto gozo. Mire cuántas cosas podemos enseñar de ese versículo o de ese capítulo. Unge mi cabeza con aceite, unge mi cabeza con aceite. El aceite nos hace referencia al Espíritu Santo, no al gozo. Perfecto futuro. Ciertamente, dice el texto, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. O sea, y por último, perfecta morada. En la casa de Dios moraré por largos días. Mire si tiene para hablar del Salmo 23. Puede armar un sermón magistral ahí, frase por frase, explicando. Hablar del pastor perfecto. Por eso el Salmo 23 habla de que Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿no? Entonces, ese salmo nos da la posibilidad de poder armar un mensaje, una enseñanza sobre el pastor perfecto, que es por supuesto no ninguno de nosotros, sino el Señor, ¿no? Y poder compartirlo. Bueno, pasamos al otro. El próximo que vamos a ver es el sermón histórico. Amén. Sermón histórico. Y el sermón histórico se basa justamente en eso, ¿no? En una historia bíblica. No es muy sencillo de entender, ¿no es cierto?, por los títulos, a qué se refiere. Es, por ejemplo, un evento histórico. Por ejemplo, podemos utilizar la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Uno puede contar cómo el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto, fue llevado al desierto, y contar todo lo que pasó, ¿no? Incluso hay canciones, ¿no?, de los carros de Faraón, todo lo que pasó. Bueno, eso es historia, mi hermano. Entonces, nosotros podemos armar un sermón histórico, que narremos una parte de la historia, por ejemplo, del pueblo de Israel. O podemos también narrar la historia de Cristo en los evangelios. Vieron que para Semana Santa nosotros narramos la historia, ¿no? Narramos la Semana Santa, narramos lo que pasó en esa semana, y a veces contamos lo que Jesús hizo día por día. Decimos desde que entró a la ciudad de Jerusalén, ¿se acuerdan? Con el pollino, ese día que, bueno, todos los conocen como el Domingo de Ramos, ¿no? Pero fue el día que entró Jesús triunfante a la ciudad de Jerusalén. Estamos contando la historia. Eso pasó, no es no es una anécdota, no es una ilustración, no, eso es historia. ¿Hay algún micrófono abierto? Si lo pueden apagar. Eso es historia. Entonces podemos nosotros, por ejemplo, tomamos el libro de Hechos, ¿no? Y contamos alguna historia linda. Por ejemplo, la historia de Pedro cuando estaba en la cárcel y cuando la iglesia estaba orando. Y entonces el Señor, ¿se acuerdan?, mandó el ángel y abrió la cárcel, la puerta, y las cadenas de todos se soltaron. Bueno, eso sucedió, así que eso es historia. No estamos hablando de un cuentito. Eso es historia, no es ficción. Bueno, el sermón histórico se trata de eso, de tomar parte de la historia, ¿no es cierto?, que encontramos en la Biblia, y poder compartirla de la misma manera, ¿no? Entonces decir, bueno, es muy sencillo. Por eso, en esta clase de sermones, el predicador tiene como una inmediatamente,
el texto bíblico, porque el tema depende de la lección principal que el predicador quiera sacar de la historia. Entonces, bueno, de la historia de Pedro podemos tomar como tema quizás la oración de la iglesia. También podemos hablar de la persecución, por eso Pedro estaba en la cárcel. Podemos hablar del poder de Dios, que hizo que las cadenas de todos caigan y que las puertas se abran. Podemos hablar, bueno, de un montón de temas que podemos sacar del mismo texto bíblico, ¿no es cierto? Y las divisiones que podemos tener son las lecciones espirituales que se encuentran en la misma historia. O sea, la aplicación la tomamos de la misma historia, ¿no es cierto? La dividimos en partes y un poco como compartíamos con la historia del hijo pródigo, pero la historia del hijo pródigo es una parábola, es otra cosa, ¿sí? Eso no es historia. Por eso lo usamos para poder aprender a exponer. Con la historia del hijo pródigo podríamos decir es expositivo el mensaje, pero en este caso el sermón es histórico porque son hechos reales, acontecimientos que sucedieron, y entonces uno puede tomar la historia y compartirla como un sermón, ¿no? Por ejemplo, un sermón histórico también puede ser biográfico o puede ser narrativo, Por ejemplo, uno quiere hablar sobre la vida de Pablo, bueno, o los viajes de Pablo, y entonces cuenta los viajes que Pablo hizo, los viajes misioneros. Pablo hizo varios viajes, 4 viajes misioneros. Puede tomar, ¿no es cierto?, un viaje misionero de Pablo y contar, estuvo en Listra, estuvo en Iconio, y eso es histórico, pero a la vez es biográfico, porque estamos hablando de una persona, ¿no es cierto?, en forma especial. Y bueno, puede ser, como dije, ¿no? Podemos tomar textos bíblicos y contar historias, ¿no? Como la historia de José, la historia de Moisés, la historia de Ezequiel, que tantas veces hemos hablado. Y el sermón histórico tiene que ver con eso, con preparar sermones con historias reales de la Biblia, porque nosotros sabemos que la Biblia tiene distintos géneros literarios. Entonces, cuando veamos en la próxima materia que vamos a ver, hermenéutica, vamos a ver que la Biblia contiene distintos géneros literarios y, por ejemplo, ustedes no pueden predicar un sermón histórico con la historia del hijo pródigo. ¿Por qué? Porque es una parábola, ¿sí? No es una historia real, pero sí pueden compartir un sermón histórico con la historia de Pedro encarcelado, con lo que sucedió el día de Pentecostés cuando estaban todos unánimes juntos y el Espíritu Santo vino. Eso es un hecho histórico, que sucedió. Y entonces podemos tomar ese hecho histórico y con ese hecho histórico armar un sermón. Otro de los sermones que podemos armar es el sermón biográfico, que recién algo dije del sermón biográfico, que se basa principalmente en la vida de un personaje bíblico, ¿sí? Ya sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Es cuando vamos a hablar de hechos concretos que vivió un personaje bíblico, Vamos a hablar de los hechos, de lo que ellos han hecho. Vamos a hablar de su vida, del carácter que ellos tenían y de las cosas que la Biblia nos revela acerca de cada uno, ¿no?, de los personajes. Es muy interesante cuando estudiamos a las personas y podemos armar como una biografía, ¿no?, como si fuera una biografía nuestra. Ahí tiene alguien un micrófono abierto. Dianita, tenés el micrófono abierto. Ahí está. Gracias. ¿O no está?
Bueno, entonces, bueno, las divisiones van a ser, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña de cada personaje. Entonces uno puede tomar las distintas partes de la vida o de la historia de esos personajes, ¿no es cierto? Por ejemplo, si uno quiere hablar de Jesús, puede hablar de su nacimiento, puede hablar de su ministerio, puede hablar de su muerte y resurrección. Entonces, podemos hablar de las distintas etapas en la vida de Cristo. Lo mismo puede ser, queremos tomar la biografía de Pablo, bueno, contar que Pablo antes no era Pablo, era Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? ¿A qué se dedicaba? ¿Dónde había estudiado? ¿Dónde vivía? Todas esas cosas, y después seguir avanzando cómo él se encontró con Jesucristo, cómo fue el encuentro que tuvo. Y entonces contar, ¿no es cierto?, la historia de la vida de Pablo, de la vida de Jesús o de cualquier otro personaje, ¿no es cierto?, sacando los detalles que la Biblia nos va compartiendo, ¿no? Por ejemplo, cuando pensamos en Samsón, ¿no es cierto? Samsón, ahí en Jueces capítulo 13 nos habla acerca de lo que le pasó a él, ¿no? Pero nosotros sabemos que él fue escogido por Dios, que fue alguien muy especial, ¿no es cierto?, que Dios le dio dones y todo eso nos cuenta la Biblia de Sansón. Y uno podría ponerle un título histórico de Sansón. Sansón podría ser el fuerte que se volvió débil, ¿no? Y bueno, y ahí tenemos todas las distintas cosas para contar de la vida de Sansón. Por ejemplo, cuando Sansón estaba con su madre, en el capítulo 13, cuando Sansón estaba con su novia, ¿se acuerdan? Con Dalila, con su novia, en Jueces 14 y 15. Después podemos ver cuando Sansón estuvo ahí también con Dalila, ¿no es cierto? Y bueno, y así podemos ver las distintas escenas de la vida de Sansón. Eso uno puede armar, ¿no es cierto?, y predicar o dar una enseñanza biográfica de los distintos personajes de la Biblia. También tenemos otro sermón que es el sermón narrativo. El sermón narrativo. Y a este sermón nos referimos justamente, ¿no?, a la narración de una parábola o la narración de alguna historia, como contaba Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús decía: un hombre tuvo 2 hijos? Arrancaba, la parábola del hijo pródigo arranca de esa manera, ¿no? Y entonces Jesús comienza a narrar una historia. Bueno, nosotros también podemos narrar historias que están en la Biblia, ¿no es cierto?, que también pueden estar, como dije al principio, que un sermón puede tener varias cosas, ¿no? Puede ser narrativo, pero también puede ser biográfico, puede ser histórico, puede tener quizás una combinación de estos sermones, ¿no es cierto? Y ya nos falta poco, así que también hay 2 sermones más que quiero mencionar. El narrativo tiene que ver con eso. Entonces, como dije, hablar de las historias como compartía Jesucristo, ¿no?, de una manera tan hermosa, refiriéndose utilizaba mucho las comparaciones también, ¿no? Y bueno, creo que eso es muy lindo lo que hacía Jesús. Pero hay dos sermones más que quiero compartirles, que uno es el sermón doctrinal, que el sermón doctrinal es el que enseña los principios básicos de la Escritura para que los que escuchan puedan creer, ¿no es cierto? Como dije, doctrinal, la palabra doctrina significa conjunto de enseñanzas que tienen que ver, por supuesto, con la Biblia. Y nosotros conocemos grandes temas de la Biblia. Por ejemplo, me habrán escuchado a mí hablar acerca de la gracia. Bueno, ese sermón o esa enseñanza es doctrinal, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de la gracia de Dios, es doctrina.
Cuando hablamos de la comunión con Dios, es doctrina. Cuando hablamos del juicio eterno, es doctrina. ¿Se acuerdan cuando yo enseñé escatología? Hablé de los últimos tiempos, hablé de la venida de Cristo, del arrebatamiento, del anticristo. Todo eso es doctrina. Entonces, uno puede tomar la doctrina bíblica y con esa doctrina armar sermones, que también podríamos decir que son temáticos, ¿no? Porque uno dice, bueno, voy a hablar de la santificación. Es también un tema, ¿no?, que uno elige. Pero ese tema no es cualquier tema, ¿no es cierto? Ese tema es doctrina bíblica. Entonces son los sermones que llamamos nosotros sermones doctrinales, ¿eh? Por ejemplo, un sermón doctrinal podría ser que yo enseñe sobre el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces, ¿qué puedo enseñar sobre el Espíritu Santo en un sermón o en una clase? Bueno, puedo enseñar 4 puntos, por ejemplo, ¿no? ¿Quién es el Espíritu Santo? Puede ser uno. ¿Quién es? Segundo, ¿qué hace el Espíritu Santo? Tercero, su relación con el hombre. ¿Cómo se relaciona el Espíritu Santo con nosotros? Y por último, puedo hablar de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, lo que estoy haciendo es dar un sermón que se llama doctrinal. Tomo las doctrinas de la Biblia. Y eso es muy bueno. De hecho, en la iglesia hemos enseñado una serie de doctrinas bíblicas muchas veces, que yo, sin decir que es un sermón doctrinal, enseño doctrina, como también enseño todos los otros sermones. Y por último, ya para ir terminando, quiero mencionar el sermón evangelístico, que en algunos lugares no lo vamos a encontrar, pero este sermón evangelístico está destinado a los inconversos. El objetivo es enfocarnos en la gente que no conoce a Cristo. Entonces, el objetivo principal de este sermón es ganar almas para Cristo. Amén. Entonces, cuando, por ejemplo, hacemos una campaña en la iglesia, el mensaje tiene que ser evangelístico. Habrán escuchado alguna vez, ¿no? Entonces, este mensaje tiene que ser muy sencillo, tiene que ser muy básico, tiene que ser muy comprensible. ¿Por qué? Porque está destinado a gente que no conoce la Biblia, a gente que no conoce a Dios. Es más, está destinado a gente que, mi hermano, gente que incluso quizás no quiere saber nada con Dios. Entonces, tiene que ser un mensaje muy sencillo, muy básico y muy práctico, Por eso, por ejemplo, uno podría predicar acerca de los pasos de la salvación, y en el mensaje hablar de eso, de los pasos de la salvación. ¿Y para eso qué hay que hacer? Para ser salvo. Bueno, primero hay que admitir su pecado. Segundo, hay que reconocer el amor de Dios. Tercero, hay que creer que Dios le recibe a la persona, ¿no? Que Dios nos recibe. Cuarto, confesar nuestros pecados. Todo eso tiene su texto bíblico. Y por último, ¿qué es lo que hay que hacer para ser salvo? Recibir a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador de nuestra vida. Y entonces, de esa manera práctica y sencilla, nosotros podemos preparar sermones evangelísticos. Amén. Por ejemplo, San Juan 3:16 sería ideal para un mensaje evangelístico, Uno dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, por ejemplo, con San Juan 3:16, ustedes pueden preparar un mensaje evangelístico sencillo, corto, práctico, aplicable a la vida de las personas. Amén. Bueno, hasta acá llegamos, ¿sí? Algunos tienen cara de hambre, así que quise más o menos exponerles de una manera sencilla, de una manera práctica, las distintas o los distintos tipos de sermones que podemos preparar
teniendo en cuenta ya el bosquejo que aprendimos, ¿sí? Ese bosquejo tan sencillo que hay que aprenderlo para todos los que quieran enseñar la palabra, todos los que quieran exponer, todos los que quieran dar un mensaje claro, con una guía segura. Entonces tener allí el bosquejo siempre presente, ¿eh? Tengo que tener un tema, tengo que tener un título, tengo que tener un texto bíblico, tengo que tener una introducción, tengo que tener un cuerpo del mensaje en 2 o 3 puntos, tengo que saber cuál es la conclusión de lo que quiero enseñar y por último y muy importante, cómo van a aplicar las personas esa palabra que yo he enseñado a su vida, cómo la pueden vivir, amén. Así que bueno, hasta acá llegamos. Mi hermano, que el Señor les bendiga. Les voy a mandar el material en un ratito y recuerden que tienen toda la semana para analizarlo, estudiarlo y fíjense que al final están las tareas y en esta lección van a tener que preparar un sermón que me van a mandar. Pueden elegir cualquier sermón, ¿sí? Cualquier sermón, lo eligen el que más les guste de todos los que compartí, eligen uno y lo predican. Se filman 3 minutos. 3 minutos lo tratan de exponer. No tengan miedo porque nadie lo va a ver, lo voy a ver yo solo, ¿sí? Pero traten de hacerlo como, no quizás como predicamos en la iglesia, pero sí como una enseñanza. Compártanlo como una lección, no hay problema. Pero quiero yo ver si están entendiendo lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Así que miren las notas al final, que ahí tienen la tarea para hacer. Y bueno, y como hasta ahora tienen toda la semana tranquilo, así que lo pueden filmar 40 veces si quieren, ¿eh? Como dice Marita, no importa cuando hay que filmar, porque vos filmás, si no te gusta lo borrás y volvés a filmar, y lo borrás y volvés a filmar, ¿sí? Pero yo quiero ver si están entendiendo cómo se da una lección, cómo se comparte un mensaje, una predicación, porque esa es la idea del curso, que podamos aprenderlo. Y lo bueno que nadie lo va a ver, así que no lo vamos a exponer como hacemos en la iglesia, porque en la iglesia yo los haría pasar adelante y que prediquen delante de todos, pero acá no, acá solamente yo lo quiero ver, a ver si me están entendiendo y pueden aplicar lo que estamos aprendiendo. Para mí va a ser una bendición poder escucharlos, amén. Así que oramos y nos despedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Querido Padre Celestial, te doy gracias por esta noche, gracias por esta clase y gracias, Padre, por cada uno de mis amados hermanos que han decidido, Señor, comenzar a prepararse para predicar con excelencia el Evangelio. Señor, los bendigo y te pido que todo lo que estoy compartiendo sea para ellos de bendición y de edificación, de crecimiento, de desarrollo para su vida espiritual, y que ellos cada día puedan amar tu palabra y a través de tu palabra puedan amarte a ti, Señor. Los bendigo en esta noche en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, amado. Amén. Nos vemos